Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 6. Puff Goku. Me desperté en un bote de remos con una vela improvisada con tela gris de un uniforme confederado. Annabeth estaba sentada a mi lado, orientando la vela para avanzar en zigzag. Percy, que estaba a mi lado, intentó incorporarse, pero parecía que se mareó. Me levanté, me masajeé la nuca, recordando el golpe que me dio antes de caer inconsciente. Puff, me duele todo, me quejé. Descansad los dos, nos dijo la hija de Atenea. Vais a necesitarlo. ¿Dónde está Tyson? Preguntó Percy. ¿Y Clarice? Me apresuré a añadir. Ella sacudió la cabeza. Clarice salió en un bote diferente, no sé dónde está. Respecto a Tyson, lo siento mucho, Percy. Guardamos silencio mientras las olas nos sacudían. Quizá haya sobrevivido, dijo aunque no muy convencida. Ya lo sabes, el fuego no puede matarlo. Además, igual que tú, hijo de Poseidón. Si sobrevivió la explosión, en el agua tuvo que curarlo, dije, aunque no muy seguro de tener razón. Asintió, pero después de haber visto que ella estaba tan bien como Tyson, estaba en la sala de calderas, no había sobrevivido. Durante un buen rato, Percy estuvo sumido en sus pensamientos. No lo conocía desde mucho tiempo, pero aún así me dolió perder a Tyson. Dio su vida por nosotros, pero esta era la primera vez que no podía hacer nada para remediarlo. Las olas rompían contra el bote. Annabeth nos enseñó algunas cosas que habían logrado salvar del naufragio. El termo de Hermes, aunque ahora estaba vacío. Una bolsa hermética llena de ambrosía. Un par de camisas de marinero. Y una botella de 7-Up. Ella nos había sacado del agua y había encontrado la mochila de Percy, aunque los dientes de Escila la habían desgarrado por la mitad. La mayor parte de sus cosas se había perdido en el agua, pero ahora tenía el bote de vitaminas de Hermes. Por supuesto, ambos conservamos nuestras formas en sus respectivas formas de boli. Da igual donde las perdamos, y Nomita siempre volvía a mi bolsillo igual que contracorriente al suyo. Navegamos durante horas. Ahora que estábamos en el mar de los monstruos, el agua relucía con un verde aún más brillante, como el ácido de la hidra. El aire era fresco y salado, pero tenía un extraño aroma metálico, como si se tratara de una tormenta eléctrica, o algo aún más peligroso. Percy siempre sabía en qué dirección debíamos seguir. Sabía que nos hallábamos exactamente a 113 millas náuticas de nuestro destino, en dirección oeste-noroeste. Pero no por eso conseguía sentirme menos perdido. Sin importar hacia dónde mirar el bote, el sol siempre nos daba de cara. Hasta ahora, siempre habíamos sido mantenidos de manera segura, como si así hubiera sido desde ese momento. Pero tras este último día me resultaba difícil. Percy nos contó su último sueño sobre Grover. Al parecer, Polifemo había encontrado al menos la estrategia de Odiseo. Tejer su velo por el día y descoserlo por la noche. El cíclope le dio una lana especial con la que no se podía enredar la tela y, por tanto, no tenía excusa para descoserla. Eso nos dejaba solo un día para rescatarlo. Dejando, por supuesto, que Polifemo no decidiera casarse antes. Sí, dijo el semidios amargamente. Nunca debes fiarte de un cíclope. Annabeth fijó la vista en el agua. Lo siento, Percy. Me equivoqué con Tyson, ¿vale? Ojalá pudiera decírselo. Annabeth, ¿cuál es la profecía de Quirón? Preguntó Percy tras un corto período de silencio. Percy, debe haber tenido un motivo para que no te la digan, dijo, sabiendo que era un tema incómodo para ella. Ya sé que Quirón prometió a los dioses que no me la diría. Pero ella no lo hizo, ¿verdad? El sable no siempre es algo bueno, Percy, respondió. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque mi padre sabía que Freezer iba a destruir mi planeta natal y aún así eso no lo ayudó a evitarlo. Respondí, probablemente más enfadado de lo que debería. No conozco la profecía entera, Percy, pero sí que alerta a los dioses sobre un mestizo de las tres grandes. El próximo que viva hasta los 16 años. Esa era la verdadera razón para que Poseidón, Hades y Zeus hicieran un pacto después de la Segunda Guerra Mundial y juraran no tener más hijos. El siguiente mestizo de los tres grandes, al cumplir los 16 se convertirá en un arma peligrosa, contó la hija de Atenea. ¿Por qué? Quise saber intrigado. Porque ese héroe decidirá el destino del Olimpo. Él o ella tomará una decisión y, con esa decisión, o bien salvará la era de los dioses o bien la destruirá. Sin presiones, fue lo único que pude pensar durante un largo rato. Por eso Cronos no me mató el verano pasado, dedujo el hijo de Poseidón. La líder de la cabaña 6 asintió. Podrías serle muy útil. Si lo consigues, los dioses estarán metidos en un aprieto grave.
La profecía solo puede estar refiriéndose a ti. Claro, eso es si consigues sobrevivir otros 3 años, dije. Hace 3 años puede ser mucho tiempo para un mestizo. Una aleta verde y erizada de púas, de unos 5 metros de largo, salió contoneándose a la superficie por el otro lado de la espalda y enseguida volvió a desaparecer. El protagonista de la profecía no podría ser como un cíclope, por ejemplo. Los 3 grandes tienen monstruos a montones entre sus hijos. Annabeth meneó la cabeza. El oráculo dijo mestizo. Eso siempre significa medio humano, medio divino. Realmente no hay nadie que pueda serlo, salvo tú, Percy, dijo. ¿Por qué los dioses me dejaron vivir? Sería más seguro matarme. Ten en cuenta que eres el hijo del dios de las mareas, que ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. Es probable que muchos dioses quieran matarte, pero no quieran provocar a tu padre. Lo que importa al final y al cabo es lo que hagas dentro de los 3 años, qué decisión tomes, para conocer mis pensamientos del tema. ¿La profecía da pistas? Annabeth dudó. Quizás había dicho algo más, pero en ese momento una gaviota descendió en picado, como salida de la nada, y se posó en nuestro mástil improvisado. La hija de la sabiduría se sobresaltó cuando el pájaro dejó caer en su regazo un enredo de ramitas y hojas que debían habérsele enganchado. Tierra. Dijo ella. Tiene que haber tierra cerca. En el horizonte se divisaba una isla con una montaña en el centro, con un deslumbrante conjunto de edificios blancos, una playa llena de palmeras y un puerto que se encontraba fuera de la bahía. Por precaución quise percibir el ki de quienes estudian en esa isla. Ninguno parecía ser demasiado elevado, sin embargo, no se puede ocultar mucho a poder que los demás. Percy, por casualidad, Hermes te dijo cuánto duraba el efecto de las vitaminas. Le pregunté suponiendo que sí. ¿Por qué? Preguntaron ambos. Es una isla en medio del mar de los monstruos. Pura precaución. Recordad la Odisea. En ella Hermes le dio a Odiseo unas vitaminas para ser inmune a los hechizos de Circe. Tenemos muchas, usar una en cada isla podría venirnos bien. Supongo que tienes razón, dijo Annabeth. Cada uno nos tomó una vitamina, como acordamos, y pronto estuvimos en la orilla de la isla. Bienvenidos, dijo una mujer que sostenía un sujetapapeles. Parecía una azafata. Traje azul marino, maquillaje impecable y pelo recogido en una cola de caballo. Nos estrechó la mano en cuanto pisamos el muelle. Por la deslumbrante sonrisa que nos dedicó, parecíamos haber acabado de descender del Princesa Andrómeda, no de un bote de remos bastante maltrecho. Lo cual apoyó mis sospechas de que algo no estaba bien en esta isla. Pero ya dijiste que la nuestra no era la única embarcación extraña del puerto. Además de una buena colección de yates de recreo, había un submarino de la Marina norteamericana, muchas canoas de troncos y una fragata y un galeón, cada uno con 3 mástiles. Incluso tenía una pista para helicópteros, un aparato del Canal 5, y otra para aviones, que se parecía a un avión ultramoderno junto a un avión de helicóptero que parecía ser una casa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es la primera vez que nos visitan?, preguntó la mujer del sujetapapeles. Sí, es nuestra primera vez visitando este lugar, dije, dando un paso al frente. Primera visita al balneario, dijo la mujer mientras lo anotaba. Veamos. Nos miraba con aire crítico. Para empezar, una mascarilla de hierbas para la dama. Y luego un tratamiento completo para los caballeros. ¿Qué? Dijo Percy. La mujer estaba demasiado ocupada tomando notas para responder. Perfecto, dijo con una animada sonrisa. Estoy segura de que C.C. quiere hablar con ustedes mismos antes del banquete hawaiano. Por aquí, por favor. A estas alturas todos sabían que esto era una trampa. Sin embargo, ya les había dicho a Percy y Annabeth que fingieran caer en la trampa hasta que los viéramos bajar la guardia. No perdemos nada, murmuró Annabeth. Si nos despistábamos, sí que podíamos perder, pero aún así seguimos a la mujer. He de reconocer que el lugar era impresionante. Allí donde mirases tenía mármol blanco y agua azul. La ladera de la montaña se escalonaba en amplias terrazas, con piscinas en cada nivel conectadas entre sí por toboganes, cascadas y pasadizos sumergidos que podrían cruzarse buceando. Había fuentes con surtidores que rociaban el aire de agua y adoptaban formas imposibles, como águilas volando o caballos al galope. Por cómo le encantaban los caballos, supe que estas fuentes habrían alucinado a Tyson. Me entristeció recordar que no podría volver a verlo sonreír como cuando veía a Quirón o a un Pegaso. ¿Os encontráis bien?, nos preguntó Annabeth. Os veo un poco pálidos. Estoy bien. Sigamos andando, dijo el hijo de Poseidón. Vimos toda clase de animales domesticados.
Una tortuga de mar dormitaba sobre un montón de toallas. Las clientas del balneario, solo mujeres jóvenes por lo que habíamos visto hasta ahora, ganduleaban tiradas en tumbonas, tomando combinados de frutas o leyendo revistas, mientras se secaban en la cara las mascarillas de hierba y las pintaban las uñas de las manos las trabajadoras del balneario con uniforme blanco. Al subir por una escalera hacia lo que parecía el edificio principal, oí a una mujer cantando. Su voz flotaba perezosamente, como si estuviese entonando una nana. Supe que estaba en un idioma que no era el griego clásico pero sí igual de antiguo. Logré entender más o menos de qué iba la canción. Hablaba de la luz de la luna entre los olivos, de los colores del amanecer, y también de la magia. De algo relacionado con la magia. Llegamos a una gran estancia en la que la era frontal toda de cristal. La pared del fondo estaba cubierta de espejos, de modo que el lugar se extendía hasta el infinito. Había una serie de muebles blancos de aspecto muy caro, y sobre una mesa situada en un rincón, se veía una enorme jaula para mascotas. Sinceramente me parecía muy extraño, pero decidí fijarme en la mujer que probablemente era la que tendería la trampa. Estaba sentada junto a un telar del tamaño de una pantalla de televisión gigante, tejiendo hilos de colores con las manos con una destreza asombrosa. El tapiz tenía un brillo trémulo, como si fuera en 3 dimensiones, y representaba una cascada tan vívidamente que se veía cómo se movía el agua y cómo se desplazaban las nubes por un cielo de tela. Annabeth contuvo el aliento. «Es precioso», dijo verdaderamente asombrada. Le dio un pequeño codazo para llamar su atención. La mujer se volvió. Su cabello oscuro estaba trenzado con hilo de oro. Tenía penetrantes ojos verdes y llevaba un vestido de seda negra con estampados que también eran sombras de animales en negro sobre negro, que crecían corriendo por un bosque nocturno. ¿Te gusta tejer, querida?, preguntó la mujer. Sí, señora, respondió. Mi madre es muy aficionada al telar. Bien salvado. Nuestra anfitriona se limitó a sonreír. Tu madre y tú tienen buen gusto, querida. Me alegro mucho que estés aquí. Me llamo Cece. Los animales en la jaula del rincón comenzaron a dar chillidos. Cece, ¿en serio no se le ocurrió nada menos obvio? Nosotros también nos presentamos. Nos miró a Percy con una desaprobación, como si hubiéramos fallado una especie de prueba, y eso nos hizo sentir mal. Ah, queridos, dijo con un suspiro. Vosotros sí que necesitáis mi ayuda. Y ya, hazle un tour completo a Annabeth, ¿quieres? Muéstrale todos los servicios disponibles. Habrá que cambiar la ropa y el pelo. Cielos. Solicitaremos una consulta exhaustiva de imagen en cuanto haya terminado de hablar con estos caballeros. Pero, ¿qué pasa con mi pelo?, preguntó Annabeth, aparentando estar dolida. Eres encantadora, querida. De veras. Pero no estás sacando partido de ti misma ni de tus encantos. En absoluto. Semejante potencial desperdiciado. ¿Desperdiciado? Bueno, seguro que no estás contenta con tu aspecto actual. Cielos, no hay otra persona sola que lo esté, pero no te preocupes. Aquí, en el balneario, mejoramos a cualquiera. Súbete, querida. Pero, ¿y ellos? A estos 2 jóvenes tendrían que atenderlos personalmente. Ellos necesitarían más trabajo, dijo Circe. Las cobayas chillaban como si estuvieran hambrientas. Bueno, dijo Annabeth. Supongo. Por aquí, querida, dijo Ida. Y Annabeth se dejó llevar hacia los jardines llenos de cascadas. Circe nos tomó de la parte y nos guió hacia la pared de espejos. Veréis, chicos, para liberar su potencial necesitáis mucha ayuda. El primer paso es admitir que no estáis contentos con la forma real de ser, dijo la hechicera. Percy se movió nervioso ante el espejo. Supongo que no le gustaba pensar en el primer cambio que le había salido en la nariz o en sus 2 incisivos, que no estaban perfectamente nivelados o que su pelo era igual que lo que parecía imposible de peinar. La voz de Circe pretendía hacernos pensar en nuestros defectos hasta el más mínimo detalle. Claro que, como a mí nunca me había importado realmente, no me afectó. Bueno. ¿Qué os parece si probamos esto? Chasqueó los dedos y sobre el espejo se desplegó una cortina azul celeste. Un brillo tembloroso, como el tapiz del telar. ¿Qué veis?, preguntó Circe. Miramos el paño azul, sin saber a qué se refería. En ese momento hubo un cambio de colores. Nos vi a ambos, pero no era un reflejo exacto. En mi caso, la única diferencia era que tenía un mejor bronceado y mi pelo estaba recogido con una cantidad ingente de gomina. Percy, en cambio, tenía ropa adecuada y una sonrisa confiada.
Los dientes perfectamente alineados, ni un solo grano, un bronceado ideal, más atlético, quizás 3 o 4 centímetros más alto. Éramos nosotros, solo que sin ningún defecto. «Wow», dijo Percy. «¿Te gusta así?», preguntó Circe. «¿O probamos un tipo diferente?». «No, así está bien. Esto es increíble. De veras puede. Puedo ofreceros un tratamiento completo», aseguró la hechicera. «¿Y el truco? ¿Hay que seguir una dieta especial?», pregunté horrorizado con la idea. «Oh, es muy fácil. Mucha fruta seca, un programa ligero de ejercicios y, desde luego, esto». Se acercó al mueble bar y llenó 2 vasos de agua. Luego abrió un paquete de algo efervescente y vertió en los vasos un polvo rojo. La mezcla adquirió un resplandor momentáneo. Cuando se desvaneció, la bebida tenía el aspecto de un batido de fresa. Uno de estos equivale a una comida completa. ¿Cómo es posible? Circe se echó a reír. ¿Para qué hacer preguntas? ¿Quieres decir que no deseas convertirte más en tu yo perfecto? ¿Cómo es posible que hasta ahora no hayamos visto a otros chicos?, pregunté, haciendo mi papel de chico que estaba bajo control. «No os preocupéis», dijo con una sonrisa en su rostro. «Muy pronto los conoceréis». Percy dudó. «La parte más difícil del proceso es dejarlo ir, todo lo que tengas pendiente». «¿Qué es un fiar del mío?». «Del mío, obviamente». «Es lo que responde normalmente, no obstante». «¿Del suyo?», respondió Percy al unísono. La bebida tenía el sabor que cabría esperar por su aspecto, el de un batido de fresas. Por un minuto, pero no por nada. «¿Cómo es posible? A estas alturas deberíais», comenzó la hechicera. «¿Deberíamos habernos convertido en cobayas?». Acabé por ella. «¿Sé cómo lo has sabido?», preguntó asustada. «Bueno, al principio no le di mucha cuenta a esa jaula llena de cobayas», dije mientras la señalaba con la cabeza. «Pero después de haber encontrado un hombre hasta ahora, y de haber pasado por muchas trampas que tenían buena pinta al principio, empecé a enumerar. Como cuando la tía M nos invitó a comer, o cuando nos fuimos a encerrar en un hotel en el tiempo que fluye de manera muy extraña», intervino Percy. «Ahora que estoy aquí, me recuerda a una versión invertida de la cámara del tiempo», pensé. Bueno, digamos que simplemente comencé a sacar puntos. Sin embargo, tenía entendido que convertías a los hombres en cerdos, no en cobayas, terminé. Antiguamente sí que los convertía en cerdos, pero ocupaba demasiado espacio, era muy malo y estaba muy trabajado. Por eso decidí que era más práctico en cobayas, cerdos de Guinea. Ahora, me explica cómo sabes quién soy, pero ¿cómo? ¿Es tan inmune? Bueno, en mi caso puede ser algo de mi anatomía. Soy muy resistente a los venenos y otras sustancias perjudiciales. Señora Cece. Era la voz de Annabeth. Oye, Annabeth, no hace falta que sigas. Me di la vuelta para mirarla, pero apenas pude reconocerla. Llevaba un vestido de seda blanca sin mangas, como el de Circe. El pelo rubio, recién lavado y peinado, y también trenzado con hilos de oro. Además, iba maquillada. Nunca había pensado que se dejaría empillar en ese estado ni muerta. No me malinterpretéis, estaba muy guapa pero simplemente no parecía Annabeth. Actuando, acabó Percy por mí cuando me vio sin habla. Se avisó de todo lo que pudo para avisar que se podía, avisó la hija de Atenea. Bueno, creo que ya tienes mucho dinero. Ahora antes, Percy es tan amable de darles unos caramelos como de pobre. Debes estar muerta de hambre. Claro, dijo mientras se sacaba el bote de vitaminas de Hermes. ¿Eso no es?, preguntó Circe asustada. Sí que lo es. ¡No! No lo entendéis. Esos son los peores. Antes de que pudiera evitarlo, la jaula estalló y 7 tipos parpadeaban con aire desorientado mientras se sacudían las virutas del pelo. Al observarlos, solo se me pasa una descripción de una palabra por la cabeza: piratas. 2 de ellos se pusieron en pie, uno de ellos era un tipo enorme con una barba negra, larga y enredada, y con los dientes también negros. Vestía ropa extraña, de lana y cuero, botas altas y un sombrero de ala flexible. El otro era más bajo, su cabello largo y moreno, que caía en rastras y que también lo pesaba. Era delgado, con la cara morena y los ojos pintados de negro. Iba vestido con casaca y sombrero, con un pañuelo rojo a la cabeza, pantalones bombachos y botas. El resto vestía con calzones y unas camisas blancas llenas de manchas. Todos iban descalzos. «Ark», bramó el tipo de la barba negra. «¿Qué me ha hecho esta bruja?» «Tranquilo, Edward. Ahora lo que conviene es salir de aquí», dijo el de las rastras. Annabeth ahogó un grito. «Yo os conozco.
¿Sois Edward Teach, el hijo de Ares, y Jack Sparrow, el hijo de Atenea? Capitán Jack Sparrow, señorita. Sí, lo somos, respondió el de las rastras, Jack. Aunque en mi caso todos me llaman Barba Negra, intervino Edward. Y me da igual lo que digas, Sparrow, esa hechicera tiene que pagar por capturarnos. Vamos a cortarla en pedazos y luego me zarparé una buena ensalada de apio. Ark. Sir se echó a gritar y salió corriendo, perseguida por los piratas. Vamos al puerto, a conseguir algún barco, indiqué. Corrimos colina abajo, atravesando las terrazas y detrás de los pocos empleados que quedaban del balneario, que gritaban desesperados mientras que los piratas se entregaban al saqueo. Los piratas rompieron las antorchas para el banquete hawaiano, arrojaron a la piscina los emplastos y derribaron las mesas. Casi me sentí mal por dejar que los piratas destrozaran todo, pero sabía que después de estar tanto tiempo encerrado en una jaula, me gustaría tener una emoción mayor que la posibilidad de obtener una rueda para hámsteres. ¿Qué barco?, preguntó Annabeth. Supe que no podía volver a tomar el bote de remos, ya que necesitábamos escapar rápido. Pero entonces, ¿cuál? Nada moderno, porque ninguno podría pilotarlo. Entonces lo vi. Un galeón, 3 mástiles con velas negras. Aquel, dije señalando el navío. ¿Estás loco? ¿Nunca conseguiste salir con un tiempo con ese barco?, se quejó Annabeth. Tiene razón. Ese barco es nuestra mejor opción, no me preguntes cómo lo sé, dijo Percy. En temas de barco creo que deberíamos hacerle caso al hijo de Poseidón. Fuimos corriendo hasta el galeón. En la proa se veía el nombre del barco. Perla Negra. No, no y no. Gritaba Jack a lo lejos. No pienso ver por quinta vez cómo alguien se marcha con mi barco. ¿Ya le ha pasado esto otras 4 veces? Pensé, lo que se va a jugar algo en sus bolsillos. Mierda. La brújula está adentro, gritó. Cuando llegamos arriba casi se me cayó el alma a los pies al ver el desesperante tinglado de velas y sogas alrededor de la mía. Para ser de hace más de 300 años, estaba en muy buen estado el barco, dejando de lado algún que otro desgarro en las velas. Aún con mi velocidad, necesitaría más tiempo del disponible, media hora al menos, y eso si no cometía ningún error, para prepararlo para zarpar. Los piratas bajaban corriendo las escaleras, agitando antorchas hawaianas y tallos de apio. Percy cerró los ojos para concentrarse y de repente gritó. Palo de mesana. Al principio estuve bastante confundido, pero pronto el aire se llenó con el silbido de sogas que se tensaban, el ruido de las velas que se desplegaban y el crujido de las poleas. Annabeth y tú tuvimos que esquivar algún cable que iba a ocupar su posición. GPS en el mar, ¿puedes usar comandos de voz para barcos? Impresionante, dije mientras asentía con la cabeza. Parece como si el barco formara parte de mi cuerpo, dijo él. ¿Cómo se supone que deben ocurrir las cosas con un guerrero y su arma?, pregunté. Más o menos. Mola. La Perla Negra se apartó con una sacudida del muelle, y cuando Jack llegó a la orilla, solo pudo contemplar por quinta vez cómo alguien más navegaba con su navío. Esta vez rumbo a la isla de Polifemo. Puff Percy. Por fin, había encontrado algo en lo que era verdaderamente bueno. La Perla respondió a todas mis órdenes. Sabía qué cabos tensar, qué velas izar y en qué dirección navegar. Avanzábamos entre las olas a unos 20 nudos, según calculé. Lo bueno fue que comprendía que eso venía a unos 37 kilómetros por hora. Mucho para un barco de vela. Todo parecía perfecto. El viento a favor, las olas rompiendo contra la corriente, pero ahora que nos encontrábamos fuera de peligro, lo conseguimos pensando en lo mucho que echábamos de menos a Tyson y en la inquietante situación de Grover. Goku buscó la brújula que mencionó Jack, seguro de que tenía algo de especial si estaba tan preocupado por perderla. La tengo, exclamó al encontrarla. Era una cajita cuadrada que cabía en la palma de la mano. La tapa, en el interior, parecía hecha a partir de lapislázuli, con grabados para parecer el cielo nocturno. Sin embargo, había algo peculiar en esa brújula. No señala al norte. ¿Está rota? No, respondió Annabeth. Según lo que se cuenta, Jack Sparrow, el capitán de este navío, podía llegar a cualquier lugar, ya que no había ningún barco tan rápido como el suyo, y su brújula, la que tenemos ahora nosotros, señala a lo que más desea. Es decir, si ahora me pusiera a pensar dónde está Grover, la brújula apuntaría en esa dirección, ¿no?, preguntó el Saiyajin. En un principio, sí, contestó ella. Puede ser muy útil en el futuro, comenté. Tendremos que tener cuidado de no perderla, dijo Goku. Estuvimos navegando durante toda la noche.
Goku y Annabeth intentaron ayudarme en el puesto de mando, pero tras unas cuantas horas de equilibrio, la cara de Annabeth adquirió un color guacamole y bajó a tumbarse en una hamaca. No me importaría vivir así, oí decir a Goku. ¿Qué? Digo que si el mundo está en paz, no me molestaría vivir así. En un barco, cruzando los 7 mares, la brisa marina en la cara, es tranquilo, agradable. ¿No te sientes tú así? Me siento libre. Supongo que viene en el pack de ser hijo de Poseidón. Observaba el horizonte. Divisé monstruos más de una vez. Vi un penacho de agua tan alto como un rascacielos elevándose a la luz de la luna. Luego, una hilera de púas verdes se deslizó entre las olas. Un reptil, o algo así, de unos 30 metros de largo. Goku parecía tener más ganas de saber cómo era el bicho, pero aún así se abstuvo de iniciar una pelea innecesaria. Vimos Nereidas, los brillantes espíritus femeninos del mar. Les hice señas, pero desaparecieron en las profundidades, dejándome en la duda de si me vieron o no. Poco después de medianoche, Annabeth subió a cubierta. Precisamente en aquel momento pasábamos junto a una isla con un volcán humeante. El agua junto a la orilla burbujeaba y desprendía vapor. Una de las fraguas de Hefesto, dijo ella. ¿Dónde construye sus monstruos de metal? ¿Como los toros colquídeos? Preguntó Goku. Ajá, dije mientras asentía. Da un rodeo. Y ponte a buena distancia. No hizo falta que me lo dijera más veces. Nos alejamos de la isla y muy pronto no fue más que un borrón de neblina roja a la popa. Miré a la hija de Atenea. El motivo de que odies tanto a los cíclopes, la historia de cómo murió Thalía de verdad, cuéntame, ¿qué ocurrió? Apenas podía ver su expresión en la oscuridad. De acuerdo. Tal vez tengas derecho a saberlo, dijo al fin. Aquella noche, mientras Grover no llevaba el campamento, se confundió y tomó varios desvíos equívocos. ¿Recordáis que os contó una vez? Goku y yo asentimos. Bueno, pues el peor desvío nos llevó a la guarida de un cíclope en Brooklyn. ¿Un cíclope en Brooklyn? Parece el nombre de una película mala, comentó el Saiyajin. Aquel cíclope nos tendió una trampa. Logró que nos separásemos en el laberinto de pasillos de una casa de la zona de Flatbush. Además, era capaz de imitar la voz de cualquiera. 1 a 1, nos hizo caer en la trampa. Thalía creyó que corría a salvar a Luke. Él creyó que me había oído pedir socorro. Yo, estaba sola en la oscuridad. Tenía 7 años. No sabía cómo encontrar la salida, se apartó el pelo de la cara. Recuerdo que llegué a la habitación principal. El suelo estaba cubierto de huesos. Y allí estaban Thalía, Luke y Grover, atados y amordazados, colgando del techo como jamones. El cíclope había empezado a encender una hoguera en medio de la habitación. Saqué mi cuchillo, pero me oyó. Se volvió y sonrió. Empezó a hablar, y de algún modo averiguó cómo era la voz de mi padre. Me dijo, no te preocupes, Annabeth. Yo te quiero. Puedes quedarte conmigo. Puedes quedarte para siempre. Me eché a temblar. El modo que tenía de contarlo, incluso 6 años después de que ocurriera, me asustó más que el cuento de fantasmas más horroroso que haya oído en toda mi vida. ¿Qué hiciste? Preguntamos al unísono. Le clavé el cuchillo en un pie. La miré fijamente. ¿Me tomás el pelo? Tenías 7 años y le apuñalaste a un cíclope enorme. Mis dieces, dijo el Saiyajin en aprobación y respeto. Él me había matado, pero conseguí sorprenderlo. Me dio el tiempo justo para correr hacia Thalía y cortar las cuerdas de las manos. Ella se encargó del resto. Bueno, pero, eso fue muy valiente de tu parte, Annabeth. Sí, la mayoría se hubiera quedado paralizado del miedo, estuvo de acuerdo el Otherworlder. Ella sacudió la cabeza. Nos salvamos por los pelos. Todavía tengo pesadillas. Con él hablándome con la voz de mi padre. Si nos costó tanto llegar al campamento fue por su culpa. Todos los monstruos que nos han estado en estado persistente para darnos alcance. Razón por la cual Thalía murió. ¿No puedes estar segura de eso?, intervino Goku. No estoy tratando de quitarle la culpa al cíclope ni nada, pero tienes que tener en cuenta que, si no hubiera muerto, el árbol no existiría y muchos mestizos, entre los que estáis tú y ella, podrían haber muerto. ¿A qué viene eso?, preguntó enfadada. Solo digo que en ningún momento debes pensar que si hubiera pasado esto o aquello tu destino sería mejor o peor, porque eso es algo que nadie puede saber. Siguiendo con lo de si Thalía hubiera sobrevivido, eso habría hecho que la profecía se cumpliera, y puede que no estuviéramos hablando ahora mismo si así fuera. Tienes razón. Era peligroso que ella siguiera viva, dijo Annabeth. Eso no era, quiso defenderse pero ella lo interrumpió. Es una realidad. Ahora id a descansar un rato.
Lo necesitaréis, asentí. Me pesaban los ojos. Pero cuando bajé y me tendí en una hamaca, me costó mucho conciliar el sueño. Seguía pensando en la historia de Annabeth y lo que dijo el Saiyajin que, aunque inapropiado, era cierto. Por los antecedentes de otros héroes no era buena idea intentar cambiar el destino, porque normalmente terminaban peor. Puff Goku, sueño. Esta vez no soñé con mi padre, o la vida en mi tierra. En cambio, me encontré de nuevo en el camarote de Luke, a bordo del Princesa Andrómeda. Las cortinas estaban abiertas. Fuera era de noche, y el aire se llenó de sombras, de las voces de los espíritus de los muertos. Vi a Percy también en el sueño, aunque no estaba seguro de si lo compartía o era parte del sueño. ¡Cuidado!, murmuraban los espíritus. Trampas. Engaños. El sarcófago de oro de Cronos emitía un leve resplandor. Era la única luz en todo el camarote. ¿Sabes? Nunca me ha gustado este camarote, dijo una voz a mi lado. Era Piccolo. Mucho menos desde que han metido eso. Da un poco de repelús. ¿Qué haces aquí? Creía que no dormías. Por algún motivo no me sentía amenazado por su presencia. Considera esto una especie de comunicación telepática. ¿Por qué quieres hablar conmigo? No tenemos que ser enemigos, era algo que no había esperado escucharlo. Mira, por mucha comida que me ofrezcáis, no voy a ayudar a un Cronos. En ningún momento le he mencionado. Disculpa. Sé que tienes motivos para desconfiar de mí, pero no estoy realmente aliado con ese rompecabezas titánico. Tú mismo lo dijiste, no soy el secuaz de nadie. ¿A qué quieres llegar? ¿A qué, hasta que volvamos a nuestra tierra, podemos hacer una tregua? Por el lado de Cronos, intentaré reducir las muertes al mínimo, te doy información, pero cuando descubras cómo volver a nuestra tierra me llevarás contigo. Eso podría llevar años, y no pocos. La próxima vez que nos encontremos, ¿qué? ¿Fingiremos ser enemigos a muerte? ¿Sabrás actuar? Además, sería la excusa perfecta para descubrir qué tan fuerte me he vuelto. ¿Y bien, sesos de alga? Dijo la voz de una chica al lado de Percy. Esperaba ver a Annabeth, pero no fue así. Era una chica con ropa punk, cadenas plateadas en las muñecas, pelo negro erizado como púas, una gruesa raya alrededor de sus ojos azules eléctricos, turbulentos como una tormenta, y un puñado de pecas esparcidas por la nariz. La reconocí como Thalía, de un sueño en el que la vi el año pasado. Me volví a mirar a Piccolo, pero había desaparecido. ¿Y bien? ¿Vas a detenerlo, sí o no? Le preguntó a Percy. Él no respondió ni se movió. Thalía puso los ojos en blanco. Perfecto. Déjamelo a mí y a la égida, dijo, la primera parte sarcásticamente. Se golpeó las cadenas de plata, que pronto se convirtieron en un escudo de plata y bronce, con la cabeza de Medusa sobresaliendo en el centro. Ella se acercó, armada con su escudo y una espada, al sarcófago, pero supe que tenía que impedir que lo abriera. Todavía no, dije mientras la cogía del hombro. Por la cara de ambos, parecía que era la primera vez que notaban mi presencia. Creedme que será pronto, pero aún no podéis enfrentaros con lo que hay en ese sarcófago. No os preocupéis. Nos falta poco para poder curarte. Aguanta un par de días más. En ese momento no pude evitar volver a besarle la frente, como en el primer sueño en el que la vi. Goku, Percy, tenéis que levantaros, dijo Annabeth mientras nos despertaba zarandeándonos del hombro. ¿Qué pasa? Dijo Percy mientras se frotaba los ojos. Sí, ¿cuál es el problema? Supuse que teníamos que despertarnos. Tierra, dijo con tono lúgubre. Nos acercamos a la isla de las sirenas. Apenas podía ver la isla. No era más que un borrón a lo lejos entre la niebla. Quiero que me hagáis un favor, pidió Annabeth. Pronto estaremos al alcance de sus cantos. Recorré las historias sobre las sirenas. Cantaban de forma tan dulce que encantaban a los marineros con sus voces y los atraían a una muerte segura. No hay problema, aseguró Percy. Podemos taparnos los oídos. En la bodega hay un barreño lleno de cera para velas. Es que yo quiero oírlas, dijo ella. Disculpa, ¿qué? No entendía por qué se le ocurriría una locura así. Dicen que las sirenas cantan la verdad sobre lo que deseas. Te revelan cosas sobre ti mismo de las que ni siquiera te has dado cuenta. Por eso te embelesan. Si sobrevives, te vuelves más sabio. Yo quiero oírlas. ¿Cuándo volveré a tener una oportunidad como esta? De cualquier otra persona, aquello no habría tenido ningún sentido. Pero en el caso de Annabeth, no me resultaba tan extraño que le interesara un posible aumento de su sabiduría. Sería como si a mí me enseñaran un método para volverme 5 veces más fuerte en menos tiempo. Nos contó su plan.
No estaba convencido, pero aún así la ayudamos a prepararse. En cuanto tuvimos a la vista la orilla rocosa de la isla, Percy ordenó atar a Annabeth por la cintura al palo mayor con una soga. «No me desatéis», dijo. «Pase lo que pase. Por mucho que suplique. Porque desearé saltar sin más, y si lo hago me ahogaré. Antes de que podamos arrepentirnos, dame tu cuchillo», le pedí. Cierto, si lo tuviera, podría intentar liberarme. «Tranquila, estarás a salvo», dije mientras dejaba el cuchillo fuera de su alcance y me ponía unos tapones de cera. Ella nos asentía, sarcástica, como diciéndonos que nos quedaban muy bien. Percy se dirigió al timón, pero yo me quedé cerca. Puede que no tuviera su cuchillo, pero quizás conseguía liberarse de otra manera. Había demasiado silencio para mi gusto. Solo oía el latido de mi corazón en las sienes. A medida que nos aproximábamos a la isla, iban asomando rocas dentadas entre la niebla. Percy acertó al ordenar a la perla que sorteara las rocas. De no haberlo hecho, el casco del barco hubiera acabado como si lo metiéramos en una licuadora gigante. Annabeth parecía completamente normal al principio, luego apareció en su rostro una expresión perpleja. Abrió los ojos como platos y empezó a forcejear con las cuerdas. Nos llamaba. Su expresión era clara. Tenía que liberarla, para ella era cuestión de vida o muerte. Parecía tan afligida que costaba resistirse y no dejarla libre. No desvió la vista, temiendo que si lo hacía durante mucho tiempo, ella encontraría un modo de escapar. Aún no se podía ver gran cosa de la isla, solo niebla y rocas. En el agua flotaban trozos de madera y fibras de vidrio, restos de naufragios, incluso chalecos salvavidas de líneas aéreas comerciales. Por un terrible momento comprendí la curiosidad de la hija de Atenea. Quería saber qué melodía podría llevar a tanta gente a su final. Annabeth seguía suplicando. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Luchaba con las cuerdas, como si le impidieran reunirse con aquello que más deseaba en este mundo. ¿Cómo podéis ser tan crueles? Parecí preguntarnos. Creía que éramos amigos. Quise gritarle a Percy que le metiera caña al barco, pero sabía que ya estaría yendo lo más rápido que podía, sin poner en riesgo el navío. Me acerqué a Annabeth, intentando llamar su atención, por si podía conseguir que sacara la fuerza de voluntad necesaria para resistirse. No tuvo resultado. En mi último intento toqué su hombro y sentí una descarga por todo el cuerpo. Vi lo que las sirenas le mostraban. Había 3 personas sentadas en una manta de picnic en Central Park, con un verdadero festín ante ellas. Se me hizo la boca agua. Reconocí a su padre por las fotos que me enseñó de él. Un hombre atlético, de unos 40 años y pelo rubio rojizo. Estaba acariciando las manos a Atenea, vestida de manera informal, con unos vaqueros, una camisa tejana y botas de montaña. Junto a ellos estaba sentado Luke. La escena resplandecía con una luz cálida. Los 3 hablaban y se reían y, al ver a Annabeth, sus rostros se iluminaron de alegría. Su madre y su padre abrieron los brazos en señal de bienvenida. Luke le sonreía y le hacía gestos para que se sentara a su lado, como si nunca la hubiera traicionado. Tras los árboles de Central Park se dibujaba el contorno de los rascacielos. Sin embargo, Manhattan no era la misma, había sido completamente reconstruida con un mármol blanco deslumbrante. Parecía más grande, más esplendorosa que nunca, con aquellas ventanas doradas y aquellos jardines en las azoteas. Era mejor que Nueva York, quizás mejor que el propio Olimpo. Comprendí al instante que era Annabeth quien lo había diseñado. Era la arquitecta de un nuevo mundo. Había vuelto a unir a sus padres, había salvado a Luke, había hecho todo aquello con lo que había soñado. Sacudí la cabeza e intenté tapar sus oídos lo mejor que pude. Parecía confundida, pero al menos había dejado de forcejear. Tras varios minutos, cuando consideré que ya no se podrían oír las sirenas, destapé sus oídos y procedí a quitarme los tapones, al ver que no volvía a intentar escapar. ¿Estás bien?, pregunté ligeramente preocupado. No sabía, murmuró. ¿El qué no sabías? Sus ojos tenían el mismo color que la niebla que cubría la isla de las sirenas. Lo poderosa que sería la tentación. No quería contarle que había visto lo que las sirenas le mostraron, me sentía como un intruso en un territorio íntimo, pero supuse que tenía que ser sincero. He visto cómo habías reconstruido Manhattan, le conté. Y a Luke y a tus padres. ¿Has visto todo eso? No hay nada malo en eso. En creer que puedes construir un mundo mejor. ¿No decías que no se podía cambiar el destino? No. Yo decía que no debías quedarte enfrascada en el pasado. Te impediría vivir tu presente, dije. ¿Y qué, te sientes más sabia?, pregunté poco después. Me han enseñado mi defecto fatídico. La ibris, respondió.
¿Esa cosa marrón que se le pone a los sándwiches vegetarianos? Preguntó Percy mientras se acercaba. Ella puso los ojos en blanco. No, sesos de alga. Eso es un us. La ibris es peor. ¿En serio? Pregunté, siendo muy poco fan del Unus. Ibris significa orgullo desmedido, un orgullo mortal. Creer que puedes hacer las cosas mejor que nadie, incluso que los dioses, respondió ella. ¿Tú te sientes así? Preguntó Percy. Ella bajó la mirada. ¿Nunca habéis sentido eso, que el mundo tal vez sea un verdadero desastre? ¿Y no os habéis preguntado qué pasaría si pudiésemos rehacerlo partiendo de cero? Sin guerras, sin pobres, sin libros obligatorios que leer en verano. Continúa. De acuerdo, se supone que Occidente representa en buena parte los mayores logros de la humanidad, por eso sigue ardiendo la llama, por eso el Olimpo sigue existiendo. Pero, a veces, lo único que ves es la parte más negativa, ¿sabéis? Y entonces, empiezas a pensar como Luke. Si pudiese anularlo, yo sería capaz de hacerlo mejor. ¿Nunca habéis sentido eso? ¿Que si tú gobernaras el mundo podrías hacerlo mejor? A mí nunca me ha atraído eso de gobernar, la verdad, dije siendo completamente sincero. Yo tampoco. Si gobernase el mundo sería una especie de pesadilla, comentó el hijo de Poseidón. Tenéis suerte. La ibris no es vuestro defecto fatídico. ¿Cuál es, entonces? Preguntó Percy. Yo empezaba a hacerme una ligera idea de cuál era el suyo, pero decidí no comentarlo. No lo sé, Percy, pero cada héroe tiene el suyo, respondió ella. Si no lo averiguas y no aprendes a controlarlo, bueno, no se llama fatídico por nada. ¿Crees que ha valido la pena? Le pregunté. Ella miró el horizonte. No lo sé. Pero tenemos que salvar el campamento. Si no detenemos a Luke. No tuvo que acabar su frase. Si el modo de pensar de Luke podía resultar tentador incluso para Annabeth, muchísimos mestizos se unirían a su causa. De repente divisé a lo lejos otra isla. Tenía la forma de una silla de montar, con colinas boscosas, playas de arena blanca y verdes prados, tal y como Percy la había descrito en su sueño. Chicos, creo que hemos llegado, dije mientras señalaba a la isla de Polifemo.